Buenas noches, mi nombre es Gracia Angulo, soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú y les doy la más cordial bienvenida a esta mesa en la que presentaremos dos nuevos títulos de la colección Cultura Impresa. Cultura Impresa tiene como objetivo promover la reflexión en torno al libro como vehículo de transmisión de la cultura escrita. La selección de títulos responde a dos líneas. Por un lado, la línea de fomento a la investigación y por el otro, la línea de rescate editorial. La colección fue lanzada en febrero de este año con dos primeros títulos, Al andar del camino de Javier Sologuren y La odisea del libro en el Perú de Sebastián Salazar Bondy. Hoy se suman dos nuevos títulos a ella y me refiero a los libros Un oficio especializado, el negocio de venta de libros en el Perú entre 1580 y 1620, de Alejandra Cuya, y el libro San Martín y la cultura, publicado originalmente en Buenos Aires en 1961 por el Instituto Nacional Sanmartiniano. Para esta presentación es un gusto contar con la participación de los siguientes ponentes. Ezio Neira, sociólogo de la Universidad Católica del Perú, con un doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Brown. Fue director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú entre el 2015 y el 2018. Ha enseñado literatura y escritura creativa en universidades de diversos países y también como escritor ha publicado 3 novelas y un libro de no ficción. Actualmente es el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También nos acompaña Alejandra Cuya. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Católica y actualmente cursa la maestría en Historia en dicha casa de estudios. Sus investigaciones se han centrado en la historia colonial de los siglos XVI y XVII, especialmente en relación con el comercio de libros entre España y el Virreinato del Perú, así como su difusión dentro del territorio virreinal. Su investigación sobre el asentamiento del comercio formal de libros durante el siglo XVI, que además el libro que presentamos ahora es parte de esa investigación o producto de ella, se inició en el año 2012 gracias al programa de apoyo a la iniciación de la investigación. Y luego, en 2014, obtuvo la beca Ribagüero Bustamante de la Fuente, la cual hizo posible la elaboración de su tesis de licenciatura, titulada Las actividades mercantiles de 3 libreros en el Virreinato peruano. Actualmente se encuentra realizando una investigación sobre la construcción del mercado interno de venta de libros entre fines del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII en el Virreinato del Perú. Y finalmente también nos acompaña Gerardo Trillo. Él es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un diplomado en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural y una maestría en Gestión de Patrimonio Cultural por esa misma casa de estudios. En la Biblioteca Nacional del Perú ha sido director ejecutivo de Patrimonio Bibliográfico Documental en el 2015, director general del Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados entre el 2016 y el 2017, y desde el 2018 se desempeña como director de la Dirección de Protección de las Colecciones. En primer lugar, le cedo la palabra a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, para que nos comente más sobre la colección y sobre los próximos proyectos. Adelante, Ezio. Muchas gracias, Gracia, por el pase, y gracias también tanto a Alejandra como a Gerardo, que me acompañan en la mesa, que hacen parte de este evento que verdaderamente me llena, por un lado, de mucha alegría, porque es señal de que esta colección, la colección Cultura Impresa, que como bien mencionó Gracia, es una colección de reciente aparición en febrero del año pasado, sigue pues fortaleciendo, se sigue ofreciendo y poniendo a disposición de la ciudadanía libros de calidad y libros además cuyos contenidos significan avances importantes en investigaciones
relacionadas con los fines que tiene la colección Cultura Impresa, que es justamente reflexionar, ensayar ideas alrededor de productos culturales, pero en particular, por supuesto, el libro, que fueron posibles gracias a la aparición de la imprenta y justamente pues como vehículos de transmisión de la cultura escrita, así también como los efectos que las formas impresas de comunicación trajeron para el ser humano. Y también, desde luego, uno puede agregar que parte de los objetivos de esta colección que se dieron alrededor de la circulación y de la venta de libros, en particular en estos años. Así que estoy seguro que esta investigación de Alejandra que ponemos hoy a disposición a través de este libro será un gran aporte para el campo de la historia del libro y de la circulación del libro en el Perú, y también, por supuesto, como hablábamos fuera del aire, me hace mucha ilusión también poder leer investigaciones futuras que vaya trabajando Alejandra alrededor de estos asuntos. Y el segundo libro que presentaremos hoy, que estamos presentando hoy, es otro libro de gran valor para la Biblioteca Nacional del Perú, que lleva como nombre San Martín y la Cultura. Es un libro, ya lo mencionó también Gracia, que fue publicado originalmente en el año 1961 se publicó originalmente bajo el título San Martín y su preocupación por la cultura. Y en resumen, pues ese es un libro que recoge artículos, 4 artículos, pero además también documentos que dan luces sobre la importancia que San Martín, que el libertador San Martín le dio a las letras, a la cultura, a las bibliotecas, ¿no? No olvidemos que José de San Martín creó la Biblioteca Nacional del Perú apenas un mes más tarde de la declaración de la independencia del Perú, y eso da cuenta, por supuesto, del enorme valor que San Martín encontraba en estas instituciones, la capacidad transformadora, pero también, por supuesto, el carácter democrático, por un lado, de las bibliotecas, de la biblioteca pública en particular, siendo la Biblioteca Nacional la primera biblioteca pública de la República, pero también San Martín entendía pues la creación de la Biblioteca Nacional como una labor muy republicana, en el sentido de que las bibliotecas, los establecimientos útiles, como les llamaba, son pues instituciones que además contribuyen a generar acceso a la información, a la cultura, al conocimiento en igualdad de condiciones, ¿no? Las bibliotecas en ese sentido, desde esta lógica sanmartiniana que de alguna forma 200 años más tarde todavía nos resuena y nos hace eco, es una lógica pues de bibliotecas que tienen un rol fundamental para contribuir con al menos 3 de los valores republicanos de mayor importancia, como son la libertad, la justicia y la igualdad. Así que estoy seguro también que este libro, San Martín y la Cultura, será un gran aporte para conocer a lo mejor, una faceta distinta de San Martín, una faceta no tan conocida por el gran público, ¿no? Acerca de, repito, este acercamiento y este gran valor que San Martín daba a las bibliotecas y a las bibliotecas públicas en particular. Quisiera, para terminar, comentarles que en las próximas semanas, de hecho en menos de 2 semanas, estaremos presentando el 5º libro de esta colección. Es un libro que también nos llena de mucho orgullo, trabajado también por otro historiador, Marcos Garfias, y que es un libro que trata sobre la historia de la Biblioteca Nacional del Perú en el marco, por supuesto, del próximo cumplimiento de sus 200 años de creación, el próximo 28 de agosto. Así que este libro, el de la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, se presentará, repito,
el próximo 27 de julio. Y también en el mes de septiembre se sumarán dos nuevos títulos a la colección. Por un lado, Mujeres en la Prensa, de Evelyn Sotomayor, y también otro libro que, les confieso, también me da mucha ilusión de leer, que es un libro del investigador colombiano Juan David Murillo, que lleva como nombre Los Festivales del Libro en el Perú, y que justamente también dará luces y se complementará de alguna manera con el libro de Alejandra sobre la circulación del libro en el Perú en otra época, por supuesto, ya entrado el siglo XX, pero que, repito, permitirá tender puentes entre diferentes publicaciones, entre diferentes épocas. Y el último libro que estamos previendo para publicar este año, con el que cerraremos ya por lo menos los 7 primeros títulos de la colección, lleva como nombre Elogio del Libro, de Alberto Tauro del Pino, pues un personaje de mucha importancia para la Biblioteca Nacional, pero también, por supuesto, para la cultura peruana en general. Así que les invito, por último, a leer todos estos libros, sea adquiriendo los libros en nuestra librería virtual o en las librerías donde están a disposición, o también, por supuesto, leyéndolos como préstamo y de manera gratuita en nuestra biblioteca pública digital, que también, por supuesto, les invito a conocer para que puedan, en fin, acercarse no solamente a las publicaciones que estamos poniendo a disposición, sino también a diferentes otras publicaciones que espero sean de mucho provecho para ustedes. Así que muchas gracias de nuevo y felicitaciones sobre todo pues a Alejandra por la publicación de su libro, y un saludo para todas las personas que ven esa transmisión. Muchas gracias. Gracias, Ezio. A continuación, le cedo la palabra a Alejandra Cuya, autora del libro Un oficio especializado, el negocio de venta de libros en el Perú entre 1580 y 1620. Adelante, Alejandra, buenas noches. Buenas noches Gerardo, Ezio, Gracia. Bueno, en primer lugar agradecer a Gracia en primer lugar porque fue ella la que me contactó el año pasado, ¿no? Para comentarme un poco de esta colección de cultura impresa, ¿no? Y para ver la posibilidad de la publicación de la investigación que había realizado hace algunos años, ¿no? Como mencionaban, para la realización de mi tesis de licenciatura, ¿no? De la misma forma, Ezio, que de alguna forma hace algunos años también habíamos hablado sobre el tema, ¿no? De una posible publicación en relación con este tema, y sobre todo porque en la maestría pues también estoy llevando a cabo una investigación que también tiene que ver con este asunto, ¿no? De los libros, pero principalmente más que de los libros, de la venta de libros y de las personas que los venden, ¿no? Que son los libreros, que de hecho la historia del libro, que es un tema tan apasionante, tiene como que varios subtemas que se pueden tratar, ¿no? Y de hecho, quería comentar antes de detallar un poco de qué trata el libro, ¿no? ¿Por qué nació este interés en mí en este tema, ¿no? Básicamente comenzó por un texto, ¿no? Que revisé hace algunos años de Irving Leonard, justamente que trata del tema de los libros, y la venta de libros, ¿no? Entre España y los virreinatos, ¿no? Mencionando que había pues una serie de traslados, ¿no? Incluso había llegado el Quijote, ¿no? Muy poco después de su publicación en España, ¿no? Entonces eso me llamó la atención en primer lugar por conocer qué se leía en esa época, ¿no? Pero luego, investigando un poco más y revisando, quise conocer también qué pasaba con las personas o cómo se construían los negocios, ¿no? Había leído hasta ese momento varios pues, textos en relación con la construcción de estos negocios en la península, ¿no? Y quería también conocer qué había pasado acá en el Perú, ¿no? Sabía que pues, la imprenta más o menos había comenzado en la década de 1580, ¿no? Pero sin duda la imprenta pues no satisfizo la demanda por libros, porque pues evidentemente recién también estaba comenzando. Entonces, ¿de dónde provenían estos libros, ¿no? Que la gente consumía o transportaba, ¿no? O tenía en sus bibliotecas, y quienes los vendían, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues surgió mi interés en este tema de investigación,
Primero, como lo mencionaba Gracia, a través de un pequeño proyecto que más bien fue una revisión de la historiografía sobre el tema, un poco para conocer qué se había escrito, cómo hacer un pequeño estado de la cuestión sobre el tema, se podría decir. Y luego ya avanzando con eso, pude pues establecer este tema a través de 3 casos específicos, ¿no? Que también fue todo digamos, fue un poco complicado hallar, porque pues uno va al archivo, ¿no? Y lo que hay que construir son las redes de contactos para poder conocer cómo eran estos negocios, ¿no? Entonces, impartiendo además que el tema es sobre el siglo XVI y los documentos, pues, no en todos los casos están en las mejores condiciones, se podría decir, ¿no? Entonces, no es que llegué al archivo desconociendo que había libreros, sí lo sabía, ¿no? Porque hay información en otros, digamos, trabajos previos, ¿no? Realizados por Leonard, realizados por el doctor Luhmann, ¿no? También Pedro Rueda, que también hace investigación desde España, ¿no? En relación con este tema. Entonces sí conocía algunos nombres, ¿no? Pero el objetivo fue ubicar casos que me permitieran analizar de qué manera fue o cambiando o haciendo que este negocio pudiese verse como algo más consolidado, ¿no? Y creo que el periodo en el cual centré mi investigación, que es básicamente la última etapa del siglo XVI y la primera del siglo XVII, me permitió también ver eso, ¿no? La época que les tocó vivir, ¿no? Económicamente, socialmente a estas personas, ¿no? Para poder establecer negocios que, digamos, en un principio como que fue toda una lucha, ¿no? Porque tuvieron que hacer uso de la participación en venta de otro tipo de mercaderías incluso, ¿no? Para poder hacer que esos negocios pudieran sostenerse, y poco a poco, de caso en caso, se va pudiendo ver que esto se va transformando hasta el último caso, que es Andrés de Hornillos, que ya se dedica específicamente a la venta de libros, incluso puede incursionar una venta que ya no es solo en Lima, sino que ya hay un atisbo de que ya se está transportando libros al interior con otros contactos, y también ejecuta otra labor que es la de editor, ¿no? Que es algo adicional que no habían hecho pues los anteriores libreros, ¿no? Pues la información que se ha podido recabar de estas personas es bastante amplia, proviene básicamente de los protocolos notariales, ¿no? Que se encuentran en el Archivo General de la Nación, y también se utilizó documentación proveniente de Pares, ¿no? Que es la web por la cual uno puede acceder a los archivos españoles, ¿no? Que también pues es información de todos, testamentos, información que puede ayudar a conocer cómo era pues un poco su vida allá, sus negocios allá también, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, el primer caso, que es Juan Jiménez del Río, ¿no? Él comienza siendo un agente de venta de libros tridentinos, ¿no? Estos libros para el clero, que básicamente habían cambiado a través de la reforma que se hizo por el Concilio de Trento, ¿no? Entonces a él se le encarga que distribuya esos textos, y por eso se le da licencia para que pase al Perú a venderlos, ¿no? Y por eso llega aquí. Y entonces, a partir de esa información que se conoció a través de archivos de España, ¿no? Se pudo rastrear un poco su actividad entre más o menos los años de 1578 hasta 1597, ¿no? Es un periodo largo de tiempo de averiguar, pues, qué hacía, con quién contactaba, con quién negociaba aquí, ¿no? Y de hecho el último documento que lo nombra ni siquiera es algo que lo tiene a él como personaje central, sino es una mención que se hace en un testamento, ¿no? De se puede decir, una persona con la cual él entabló negocios, ¿no? Y al cual debía dinero, ¿no? Y que él le lo estaba cobrando a la viuda. Entonces, un poco ahí también se puede ver el panorama de los bienes de él al final de su vida, ¿no? Cómo era la situación de la viuda respecto a haber heredado esos bienes y todo ello, ¿no? Es bien interesante lo que se pudo hallar de estos casos, ¿no? El primer caso, que es de Juan Jiménez del Río, básicamente intercala la venta de libros con otros negocios,
con mercaderes que normalmente tenían mayor capacidad económica que él, ¿no? Él hace a veces las veces de mercader errante, ¿no? Desde Panamá se traslada a Lima, ¿sí? Para ir transportando las mercaderías de otras personas, pero a la par también establece una tienda en la plaza central de la ciudad, ¿no? Donde vende pues textos, donde encuaderna, incluso ahí encontré un documento en el cual establece un contrato, ¿no? Con un aprendiz, ¿no? Para que también pudiera ahí estar atendiendo la tienda de libros, ¿no? Pero va avanzando un poco su negocio, ¿no? Y va cambiando hacia otros tipos, digamos, a otros emprendimientos, ¿no? Como la venta de vino, ¿no? Y ahí se puede decir, genera contactos con personas en Ica, ¿no? También el estanco de naipes o el alquiler de sus inmuebles, ¿no? Entonces es una gran variedad de actividades que realiza y al final de su vida como que él ya deja de lado esto de la venta de libros, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es que hasta el final siempre firmó todos los documentos como librero, ¿no? No dejó de identificarse con esa actividad central que él desempeñó, que finalmente fue la que lo trajo a la ciudad, ¿no? Y otra cosa por la cual elegí los 3 casos, ¿no? Que presento es porque todos tienen relación. Juan Jiménez es como el tronco, se podría decir, del cual se ramifican los otros, porque el segundo caso, que es Pedro Durango, que de hecho es el primer nombre que yo conocía, por haberlo leído en otro artículo, ¿no? de Carlos Alberto González, él compra la tienda de Juan Jiménez, ¿no? Y ahí, a partir de ahí comienza a establecer pues, sus negocios en la ciudad. Y al igual que en el primer caso, ¿no? Encontré más o menos información de él entre 1586 y 1603, ¿no? Que es la época en la cual se hace su memoria de bienes de difuntos, ¿no? Que es básicamente la venta de sus bienes aquí en la ciudad, en Almoneda, ¿no? En donde se pone todo lo que había, lo que habían encontrado en su local, ¿no? Básicamente. Pero acá en el AGN logré encontrar información sobre también las compras de libros que realizó y su actividad, ¿no? Él tuvo más que una tienda de libros, se podría decir una tienda tipo bazar, porque vendía libros, vendía estampas, pero también vendía utensilios de costura y otras cosas, ¿no? Entonces, también cómo va cambiando la concepción de que tenemos nosotros, ¿no? De un librero, ¿no? Que de hecho al inicio del libro un poco explico de qué se trata este término también, ¿no? Porque en los documentos de archivos se van utilizando muchos términos para identificar a estas personas, ¿no? Librero, mercader de libros, tratante de libros, escribidor de libros incluso, ¿no? Que fue quedando en desuso porque eran las personas que hacían los libros a mano, ¿no? Y bueno, estas personas sí eran libreros, ¿no? Pero no tenían una escala económica tan amplia, se podría decir, ¿no? Y la diferencia con respecto a Andrés de Hornillos, que de él sí logré encontrar información entre 1591 más o menos y 1623, por eso que alargué hasta el año 20 más o menos el título, se podría decir, de la investigación, es que este librero sí deja de lado, ¿no? Esta idea de participar en negocios pues, paralelos y dedica su actividad íntegramente a la venta de textos, primero con socios, luego personalmente, ¿no? Él también alquila tiendas de Jiménez del Río en algún momento, ¿no? Y también se asocia con impresores e incluso otros libreros para poder llevar a cabo, se podría decir, la impresión de un libro, ¿no? Entonces de ahí ya también se diferencia un poco de los casos anteriores. Como comenté al inicio, ¿no? Este es un tema bastante interesante de tratar, ¿no? Sin duda van apareciendo más nombres y uno quisiera poder ir siguiéndolos, ¿no? A ver qué pasaba y qué hacían, ¿no? Y en la medida que me fue posible hacer, lo traté de realizar un poco y fui comentando, ¿no? Esta persona que tenía este tipo de negocios, pero no profundizando tanto porque realmente uno va como queriendo ver qué más hacían, ¿no?
y sin duda pues va a llevar a que la investigación también se vaya prolongando más en tiempo, ¿no? Y también más en cuanto a la búsqueda de archivo, ¿no? Pero creo que el objetivo central de lo que es esta investigación pues sí se logró, que fue establecer básicamente que fue progresivo, ¿no? La forma en la cual fue asentándose este negocio, ¿no? Y también conocer un poco cómo era e identificar también las personas que lo podían ejecutar, por lo menos en este momento, ¿no? Y bueno, ya queda, se podría decir, para otras investigaciones, los otros nombres que también fueron apareciendo, ¿no? A lo largo de la búsqueda y, bueno, que también es parte de lo que ahora mismo estoy haciendo también para el caso de la maestría, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, de pronto esperaremos esa segunda investigación para un volumen 2. Sería interesante complementarlo en la colección. Y sí, como Alejandra mencionó, de verdad es una investigación que tiene, además la bibliografía es sorprendente, ¿no? Por todos los legajos y los protocolos notariales que ha tenido que revisar, y ha hecho casi una labor de detective para seguir las huellas de estos 3 personajes en especial. Y la verdad que la forma en la que ha organizado el texto, ¿no? El texto comienza con un panorama general del negocio de libros o la distribución de libros en la América colonial, luego pasa ya en específico al virreinato peruano, y ahí es importante cómo nos muestra el contexto político, social, económico del virreinato, para ya luego adentrarse en ese tema específico que lo ha seguido y que es fascinante en realidad. Así que felicitaciones, Alejandra, gracias. Y muchas gracias de verdad por haber confiado en la biblioteca para este trabajo. A continuación, le cedo la palabra a Gerardo Trillo para que nos comente también sobre el segundo libro que presentamos, San Martín y la cultura. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, agradecer al institucional de Cioneira. Gracias a ti por la edición. Alejandra, voy a felicitarla por la publicación. Y bueno, yo estoy aquí para comentar el otro libro que se está publicando con un título bastante sugerente, ¿no? San Martín y la cultura. Es que San Martín... Perdón, Gerardo, creo que te escuchamos, si puedes subir un poquito tu audio, se escucha un poquito bajo. A veces porque con micrófono, ¿sí? Sí. Voy a tratar de quitar los audífonos, me recomiendan. Ahí, ¿se escucha? Mejor. Mucho mejor, sí, ahora sí. Bueno, esta edición que se está presentando ahora, San Martín y la cultura, claro, tiene varios autores. Estamos hablando de una edición publicada originariamente en 1961 en el Instituto Nacional Sanmartiniano de Argentina. Bueno, es un compilatorio bastante interesante porque agrupa a un conjunto de intelectuales argentinos estudiosos de San Martín. Y para la Biblioteca Nacional, San Martín es un personaje fundacional. Para el Perú en general es un momento, la independencia, claro está, es un momento, digamos, de ruptura, sí, pero también es un personaje que de alguna manera significa un cambio en el sistema social propiamente, político, cultural, y bueno, uno de los gestos más llamativos es precisamente el aspecto cultural de San Martín. Como se ha mencionado antes, San Martín, luego, a un mes específicamente de haber declarado la independencia del Perú, funda la Biblioteca Nacional. Y esta biblioteca, desde el 28 de agosto de 1821, que dicho sea de paso, estamos también muy cerca, ¿no?, a cumplir los 200 años, y esto es algo que para la Biblioteca Nacional del Perú es realmente una alegría y creo que en general para todos los peruanos y las peruanas es una alegría que tengamos una institución de tantos años, sólida, que a pesar de haber pasado por situaciones complejas, ¿no?, de lo que dentro ahora que escuchaba a Alejandra hablar sobre todo el tema de la historia del libro, ¿no?, se me venía a la cabeza inevitablemente el término biblioclastia, ¿no?, que es un proceso de destrucción de libros que ocurre y que la Biblioteca Nacional de Perú, digamos, es un ejemplo de lo que puede ocurrir, pero también de cómo se puede
digamos, superar situaciones como esta, ¿no? Entonces, efectivamente, en estos 200 años álgidos, la biblioteca ha pasado, bueno, el mismo contexto de la independencia, ¿no? Donde Lima era un lugar de, digamos, de batalla, la guerra del Pacífico, la ocupación propiamente, ¿no? El incendio de 1943. Y creo que para los peruanos y peruanas en general, ahora mismo, ¿no? Estos años, este año, el año pasado, así, es un momento también sumamente complejo, donde, claro, la biblioteca era básicamente un espacio donde las personas asistían, buscaban la información, y bueno, en este problema, digamos, de no poder asistir propiamente, o en todo caso con esa regularidad, la biblioteca ha implementado una serie de medidas que creo que han podido responder rápidamente y eficientemente para tratar de, digamos, de disminuir esa necesidad frustrada que se daba en esos meses sumamente complejos de poder acceder a la información a través de Internet, a través de las plataformas virtuales, en fin, de diferentes maneras, y también incluso de manera presencial. Esto creo que es una respuesta que se da. Si retrotraemos esto a 200 años antes, o estamos hablando de la fundación de la biblioteca, lo que empezamos mencionando, y claro, San Martín nuevamente funda la biblioteca el 28 de agosto de 1821, pero esta biblioteca no se inaugura, no se instala propiamente casi un año después, ¿no? Hasta el 17 de septiembre de 1822. Y a lo largo de, básicamente de 1822, se da una serie de normas para que efectivamente se realice la instalación de la biblioteca, ¿no? Se había creado, pero no se había efectuado propiamente. Y San Martín, luego de retornar de las conferencias que tenía en Ecuador, y prácticamente, ¿no? A 3 días que salga del país, se retire, digamos, acabe el protectorado, se dan una serie de medidas para que abra las puertas la biblioteca, ¿no? El 17 digamos, se inaugura la biblioteca, y como un gesto de desprendimiento en parte, pero un gesto fundacional para nosotros, es que él dona sus libros. Estos detalles son los que vamos a ver en este texto a manera de fuentes, ¿no? Hay básicamente 3 autores en este texto, San Martín y la cultura, ¿no? Uno de ellos es José Torres Rebello, que fue un intelectual argentino, tal vez uno de los mejores estudiosos efectivamente, de la historia del libro en Argentina. Tiene obras realmente monumentales sobre el tema, y bueno, él nos da una primera, digamos, una primera impresión sobre algo que para nosotros podría resultar lejano, que es digamos, San Martín y la primera imprenta que funciona en Mendoza, ¿no? San Martín viene de Europa, va a Buenos Aires, de Buenos Aires se le nombra intendente en el Cuyo, con sede en Mendoza, luego pasa a Chile, donde, bueno, hay proceso también de independencia, y finalmente también digamos, va a Lima, y donde se funda la biblioteca. Pero en Mendoza se constituye una biblioteca a partir de una serie de gestiones que tienen que ver con San Martín. Y lo interesante de este trabajo de José Torres Rebello es que él da una serie de informaciones y de documentación justo para ver que San Martín no solamente había fundado la biblioteca en Lima, sino que también tenía un espíritu fundacional de bibliotecas, donde la constitución de una biblioteca propiamente, un espacio de apertura donde digamos, la ciudadanía en general podía asistir a leer, ¿no? Y de alguna forma también romper con ese espíritu previo, donde las bibliotecas eran lugares cerrados, ¿no? Para ciertas élites, para ciertas, digamos, ciertas personalidades, ¿no? Sino lo que buscaba San Martín era abrir esa posibilidad de lectura, ¿no? Y la constitución misma de la biblioteca lo dice, ¿no? Para todos los que gusten, ¿no? Acudir a ella. Son los términos que utiliza. Entonces, el trabajo de José Torres Rebello, San Martín y la primera imprenta que funciona en Mendoza, está orientada para, nuevamente, ampliar nuestra visión y entender que ese espíritu continuaba. Recordemos también que con el pasar de los años, San Martín finalmente se le podía responsabilizar, por decirlo de una forma, en términos positivos, de la creación de la biblioteca en Lima, y tiene que ver también con que se dé un espíritu en la Biblioteca Nacional en Chile también, porque debido a que a él se le entrega un premio, y él decide que ese premio monetario, con eso se puedan comprar libros para la biblioteca en Chile. Y lo de Mendoza, que gracias a sus gestiones también se pudo implementar la imprenta con la cual se dieran publicaciones, y también la biblioteca.
José Torres Rebello, en este mismo texto, ¿no?, tiene dos trabajos, ¿no? El otro es el catálogo de la última biblioteca del Libertador José de San Martín. Y este es un texto interesante porque, bueno, San Martín ya sabemos más o menos qué tipos de libros leía, ¿no?, qué tipos de temas tenía. Y lo vamos a ver en los otros trabajos. Pero lo interesante es que en este artículo de José Torres Rebello sobre estos libros posteriores, San Martín, una vez que digamos, se retira del Perú, tiene una serie de circunstancias políticas adversas en Argentina, propio del contexto del momento, y finalmente termina viajando a Europa. Y en Europa pasan los años y también, bueno, su hábito lector, por lo visto, continúa, ¿no? Y también se hace otra biblioteca. Al fallecer ya, su hijo político decide entregar algunos libros que tenía de San Martín a la Biblioteca Nacional de Argentina, ¿no?, donde se resguardan. Y claro, ¿no?, bueno, he tenido afortunadamente la suerte de poder ver algunos de los libros allá en Argentina y claro, así como para nosotros, son, digamos, como que las joyas, ¿no?, las cosas más preciadas que tienen, ¿no? Ellos sé que tienen unos libros donde está incluso la firma de San Martín en la portada, ¿no? El trazo clásico que tenía San Martín. Eh, y claro, ¿no?, los muestran para situaciones muy especiales. Nosotros también tenemos un grupo que por ahí lo comento luego, pero de esto se trata este último catálogo, ¿no?, de la Biblioteca de San Martín, ¿no?, de los libros que él luego seguirá incrementando su biblioteca y finalmente van a ser donadas a la Biblioteca Nacional de Argentina. Otros dos artículos muy interesantes, tal vez uno que para nosotros resulta sumamente clave, es el de José Pacífico Otero, ¿no?, que bajo el título Catálogo de la biblioteca que poseía San Martín y regaló a la ciudad de Lima. Es eso, el catálogo, o como Pacífico Otero señala, ¿no?, el inventario tal vez de los libros que San Martín finalmente entrega a Lima, ¿no? Hay una serie de detalles ahí sobre la cantidad de los libros. Bueno, se ha discutido muchas veces, ¿no? Se ha dicho que son 600, 700, incluso algún autor señala que son 800, en fin. Sin embargo, lo llamativo es que los libros, nuevamente, por la dramática historia que tiene la biblioteca, ¿no?, fueron quemándose, saqueados, en fin, la guerra, en fin. De ellas, actualmente han sobrevivido, por decirlo de una manera, alrededor de 63 volúmenes, ¿no? Buena parte ya han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y otra parte están en ese proceso, ¿no? Ahora justo en este contexto esperamos que se pueda declarar Patrimonio Cultural porque consideramos definitivamente la relevancia de estos ejemplares fundacionales de la Biblioteca Nacional de Perú y también que nos dan una impresión de quién era San Martín, ¿no?, de sus gustos, de lo que a él lo formó propiamente y cómo esta formación también implica ciertos aspectos que nos orientan a entender el proceso de la independencia que se da, ¿no? Y ciertas orientaciones que podríamos llamarlo, digamos, desde el aspecto de la cultura, ¿no? Con cosas tan básicas como la creación de la Orden del Sol, por reconocimiento, la bandera, el himno, ¿no? E incluso también aspectos como la libertad de vientres, ¿no?, la eliminación del tributo indígena, ¿no? Tienen una orientación del reconocimiento al otro, inclusiva, por decirlo de una manera, conmemorativa, en fin, pero que era importante los símbolos, ¿no? Estos símbolos que tenían que llegar también a través de la palabra impresa, de la imprenta, de los libros y de las bibliotecas, definitivamente. Así que el catálogo es un catálogo que ha sido publicado en diferentes momentos y nunca termina de ser algo sensacional, ¿no? Ver la cantidad de libros y los diferentes temas, ¿no? Matemáticas, historia militar, libros de viajeros de diferentes partes del mundo, libros de historia naval incluso. En fin, una amplia, digamos, espectro, ¿no?, de los tipos de lectura y gustos que tenía San Martín. Y el último trabajo de Teodoro Cabelé-Bois, El incendio de la Biblioteca de Lima y la colección de San Martín, bueno, es básicamente una reflexión, y es interesante porque el trabajo originario de Cabelé-Bois es de 1945, a 2 años del incendio de la biblioteca, ¿no? Y en las primeras líneas podemos notar el impacto que significó para cualquier persona la noticia, ¿no?, de la terrible destrucción de la biblioteca, ¿no?, que fue una noticia a nivel mundial y que significó también, como lo menciona el autor, que muchos países donen libros a la biblioteca para la reconstrucción. No fue una pérdida solamente del Perú,
fue una pérdida para toda la humanidad, una pérdida terrible, pero nuevamente que la biblioteca pudo reponer y refundarse, por decir una forma, ¿no? Gracias a las gestiones de Jorge Basar en ese momento, ¿no? Entonces, aquí algo que me llama mucho la atención de este artículo es que Teodoro Cabellevoix es un historiador naval, donde una de las cosas muy llamativas es que justo trata de identificar aquellas lecturas que para él significarán, ¿no? Que San Martín sí tenía una orientación naval, ¿no? Una formación naval, e incluso llega a relacionar la creación de la escuadra del Ejército de los Andes, ¿no? Entonces, una cosa genial como a partir de estos datos que están en estos listados, que aparecen en el libro de San Martín, puede, pues, digamos, nos puede abrir muchas luces sobre qué se puede interpretar sobre lo que ocurre finalmente en el proceso de la independencia, no solamente de Perú, sino de todo el continente, ¿no? En general creo que reeditar un texto de este tipo, yo lo busqué durante muchos años en una edición antigua, lo tuve que buscar por todos lados y finalmente lo conseguí, así que ahora me parece genial que pueda estar de manera tan práctica, accesible, y sea rápido ubicarlo, ¿no? Creo que esa es la intención que tiene finalmente este tipo de ediciones, ¿no? De poder hacer accesible ejemplares complejos y que son sumamente útiles, ¿no? Para poder investigar, para tener para formularlo, ¿no? Nuevas preguntas que no van a terminar nunca respecto a algo que ha pasado en nuestra historia, ¿no? Entonces, nada, yo felicitar nuevamente a Alejandra por la publicación y esta reedición que va a ayudar mucho a repensar a San Martín, a la lectura, a la biblioteca en general, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. De hecho, como lo has mencionado, el libro reúne artículos de eminencias en cuanto a la historia de San Martín, ¿no? O sea, de hecho, el José Pacífico Otero, sí, José Pacífico Otero fue el que fundó el Instituto Nacional Sanmartiniano en 1933 y es de los que ha hecho, bueno, el más grande estudioso de la obra de San Martín con su historia de libertador en 4 tomos, y también, por supuesto, José Torre Rebello y Teodoro Caballet. Y como decía Gerardo, este libro nos acerca a un personaje que es tan importante para el Perú, por ser nuestro libertador, por haber fundado la Biblioteca Nacional del Perú, pero se acerca a esta dimensión de él que muchas veces ha permanecido en la sombra, ¿no? Entonces nos muestra, como decía Gerardo, su erudición, pero también sus gustos, y que era una persona que manejaba sobre todo el francés, porque la mayoría de sus libros están en francés, pero también hay libros en portugués, hay algunos libros en latín, tenía muchos libros de literatura, contrariamente a lo que uno pudiera pensar de un militar, encontrar solamente libros de historia o libros militares. En la colección de San Martín, en el catálogo que presenta este libro, hay libros de bellas artes, hay libros de oficios diversos, hay libros hasta de jardinería, ¿no? Y también en los libros de literatura hay varias colecciones de obras de escritoras mujeres. Entonces también la verdad que es muy interesante revisar esta documentación que está en el libro, y los invitamos pues a conocer más sobre esta faceta del libertador San Martín. No sé si hay preguntas, me parece que... Vamos a ver un minuto. No hay preguntas en el Facebook, solo comentarios de felicitación. Así que no me queda nada más que agradecerle a los tres, a Alejandra, por supuesto, por haber confiado en la Biblioteca Nacional para entregarnos su texto, a Ezio y a Gerardo por acompañarnos esta noche, y a todos los que han seguido la transmisión a través del Facebook Live de la Biblioteca Nacional del Perú. Les recordamos que así como esta presentación, tenemos una variada programación cultural virtual que pueden seguir desde nuestras redes. Y les recuerdo, como mencionó Ezio, que estos 2 libros, así como todos los publicados por la Biblioteca Nacional, están disponibles para su lector en línea desde la Biblioteca Pública Digital. Y en el caso de la colección Cultura Impresa, que es una colección venal, va a estar a la venta. La versión impresa estará disponible en las próximas semanas,
tanto en la librería virtual de la BNP como en la librería física y en algunas librerías asociadas de Lima. Les agradecemos a todos y les recordamos seguir cumpliendo las medidas de prevención en estos tiempos en los que todavía es mejor mantenerse en casa, usar mascarillas, lavarse las manos, mantener la distancia física. Muchas gracias a todos y todas y buenas noches.